Bien, miremos las inversas de algunas funciones trigonométricas. Al lado izquierdo tenemos la función y igual a coseno de x. Vamos a graficar su inversa. Y al lado derecho tenemos a la función y igual tangente de x. Bien. Recordemos que para poder hacer la inversa de una función tenemos que fijarnos que la función sea 1 a 1, que no haya dos valores que correspondan al mismo valor en el rango. Entonces lo que tenemos que hacer es restringir el dominio. Vamos a restringir el dominio de esta función y vamos a dejar solo la parte donde nunca se nos van a encontrar en dos puntos. Aquí se nos estaban encontrando, quitamos la parte izquierda, y aquí también tenemos valores que me coinciden el mismo valor en el rango. Entonces quitamos esa parte y únicamente vamos a trabajar la función coseno de x con un dominio de esta función entre 0 y pi. Esta es la parte que vamos a trabajar para función inversa. Una parte fácil de hacerla es hacer la transformación, encontrar la inversa punto a punto. Entonces este es el punto 0, 1. Entonces vamos a trabajar este punto en su inversa, como es de coordenadas 0, 1, en la función inversa va a ser el punto 1, 0. Lo que hacemos acá es el valor de x en la inversa pasa a ser y, y el valor de y en la inversa pasa a ser x. Tenemos otro punto clave aquí, que es el punto pi medio 0, o sea que va a ser el punto 0 pi medios, que es el que tengo acá. Y este tercer punto, que es el punto de coordenadas pi menos 1, en la función va a ser el punto, en la función inversa, perdón, va a ser el punto menos 1 pi. Entonces será el punto menos 1 pi, lo tengo ubicado acá. Noten lo siguiente, aquí en la función, en x y en y teníamos escalas diferentes. En x estábamos trabajando en escala de pi medios, 3 pi medios, y en el eje y estábamos trabajando en escala de 1. Como vamos a trabajar la función inversa, entonces en el eje y vamos a trabajar las escalas de 1 y en el eje x de la función inversa trabajamos escala de 1, que era y ahora en el eje de y vamos a trabajar escala de pi medios, que era lo que teníamos anteriormente en x. Si trazamos la recta imaginaria y igual a x para encontrar la inversa, entonces se nos voltea la función y nos quedaría algo como esto. Esta es la función inversa del coseno de x, que en las funciones trigonométricas las encontramos de dos formas: y igual al coseno de x o como y igual a coseno a la menos 1 de x. De las dos formas podemos encontrar la función inversa: y igual al coseno de x o y igual a coseno de x, y es la gráfica que tenemos acá. Pasemos ahora a la función tangente. Recordemos que en la función tangente hay unas asíntotas. ¿Por qué? Cuando trabajamos la función tangente, por razones trigonométricas, la tangente es igual a seno de x sobre coseno de x. Tenemos que quitar aquellos valores en los cuales el coseno es 0 y en los cuales el coseno es 0 es en pi medios, en 3 pi medios. Entonces esos valores los quitamos del dominio de la función y los representamos por una asíntota. Estas líneas punteadas no hacen parte de la gráfica. Estas líneas punteadas me están representando las asíntotas de la función tangente. Si esta sigue teniendo ramas, infinitas ramas,
van a pasar 0 siempre por los múltiplos de pi. Y nuevamente tenemos que trabajar con una función que sea 1 a 1. No podemos trabajar como la tenemos en este caso, porque si trazo una recta horizontal a dos valores del dominio, a dos valores diferentes del dominio, le corresponde un mismo valor de rango, eso nos genera inconvenientes para encontrar la inversa, así que únicamente vamos a trabajar con la rama de la función que está entre menos pi medios y pi medios. Para encontrar entonces la inversa de esa función, vamos a trabajar con una función tangente que va a tener un dominio entre menos pi medios y pi medios. En este caso trabajábamos con un dominio en un intervalo cerrado porque el 0 y el pi hacían parte de la función. Aquí tenemos que trabajar con un dominio con un intervalo abierto porque ni menos pi medios ni pi medios hacen parte de la función. Entonces con esa no vamos a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es ubicar las asíntotas. Entonces las asíntotas están en pi medios y en menos pi medios. Bien, esta función, como está en esta parte, solamente esta parte, se parece mucho a la función de y igual a x cubo. Su gráfica es muy similar y su gráfica de la inversa también es muy similar. Recordemos, aquí estaban las asíntotas. Entonces, al hacer el reflejo con la recta y igual a x, lo que tenemos es una función inversa que tiene dos asíntotas horizontales en pi medios y en menos pi medios, que eran las asíntotas verticales que tenía la función tangente. La función inversa, entonces ahora va a ser la función y igual arcotangente de x o y igual a tangente a la menos 1 de x. Estas dos son las notaciones con las cuales podemos encontrar la inversa de la función tangente. Para finalizar, tengan en cuenta que es importante identificar dónde están las asíntotas para mirar dónde va a ser asintótica también esta función inversa y así hacer una buena relación entre su función y su función inversa.